Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados y las invitadas a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Poli Martínez, que es analista política y columnista. Gracias por estar en este programa. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Saludo a mis compañeras y compañeros de esta mesa esta noche. Muchas gracias. Cristina Plazas, quien fue directora del ICBF y que es columnista, bienvenida a este programa. Juan Carlos, una muy buena noche, Alejandro, a mis compañeros de panel y obviamente a los oyentes un abrazo muy especial y qué bueno estar otra vez con ustedes. Cristina Carrizosa, columnista del Espectador, gracias por estar aquí. Hola Juan Carlos, buenas noches, un saludo a sus oyentes, a mi tocaya, a Poli y bueno, a todos allí. Y Johnny Acosta, diputado del Pacto Histórico, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Saludos a los compañeros de panel y a los oyentes que nos escuchan en ese momento. Gracias. Nuestros invitados no están en la cabina. Como todo el mundo sabe, hay cortes de agua en Bogotá y la situación se pone un poco compleja para que la gente llegue hasta acá. Bien, gracias de todas maneras por estar en este programa. Hoy, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral, radicaron una ponencia en la que le abren una investigación a la campaña Petro Presidente 2022-2026 y además le han formulado cargos por violación de topes no solamente al entonces candidato y actual presidente de la República, Gustavo Petro, sino al gerente de la campaña, Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, al igual que a los auditores de esa campaña. El presidente Gustavo Petro ha reaccionado y en un discurso en las últimas horas dijo lo siguiente. Es que 11,5 millones de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. Poli Martínez, ¿qué piensa usted de todo esto? ¿Cuál es su opinión? Pues ya este discurso ya rompe cualquier cosa que uno pueda pensar. Es una mezcla increíble de llamados a la UP, al robo de las elecciones del 70, mete todo en la misma bolsa, dice que los votantes van a perder su derecho constitucional a elegir, es decir, arma todo un discurso muy en la onda de lo que ha venido haciendo para borrar esta investigación o esta ponencia que han presentado y que es posible precisamente por la Constitución del 91 que hoy el presidente sí defendió, pero que la semana pasada o un mes atrás el mismo presidente pide que se cambie porque no es suficiente para el cambio que él está planteando. Creo que el presidente se equivoca de forma grave al primero armar un escándalo una respuesta de ese tono para un proceso que además sabemos que es largo y culebrero y en el cual, según los cálculos de los expertos, no habría los suficientes votos para que avance. Sin embargo, es un golpe en este momento para el presidente que tiene muchos flancos debilitados porque trae otra vez a todos los titulares el debate alrededor de si la financiación de la campaña se voló los topes o no, y eso vuelve y trae pues igualmente los escándalos de principio de su gobierno con su hijo Nicolás y con el hoy embajador Benedetti y también pues con Laura Sarabia. Entonces creo que esto le genera un gran malestar y lo saca de lado argumentando de una forma barroca y confusa, hablando de oligarquías, votando palabras que son explosivas y que llaman la atención, pero que jurídicamente pues el presidente tendrá que esperar a que se surta todo el proceso. Y el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de enviar la investigación a la Cámara de Representantes para que esta, de considerarlo así, pues haga la investigación completa. Es parte de las reglas de la Constitución.
Johnny Acosta, ¿coincide con esa tesis? Bueno, yo lo que estoy viendo aquí es un ataque a la democracia, y es que a mí sí me genera, o sea, mucha vergüenza, y creo que es una vergüenza nacional, que cuando tratan de pintar a un Prada como magistrado imparcial, un Prada que viene del Centro Democrático, partido de oposición, que está siendo procesado por sobornos, que ya la Corte lo ha citado a juicio, a un inicio de juicio el 15 de mayo, pues que sea de los que hoy esté tratando de formular cargos contra el presidente. Yo creo que aquí lo que está viendo es una persecución política, y sí, pueden decir algunas matrices comunicacionales que no hay ningún riesgo de que haya una ruptura institucional, de que haya un golpe de Estado, pero vemos que también ha habido intenciones de golpes mediáticos. Todo lo que hace Petro es malo, todo lo que pasa en las regiones y en las ciudades es malo, cuando ni siquiera pasan las noticias como positivas que nos pueden ir bien en el país. Y yo creo que aquí ha habido una matriz comunicacional, una narrativa que va contra este gobierno, que el gobierno pueda seguir de manera democrática. Yo creo que esto es muy problemático. Yo creo que ya se ha demostrado por medio de la defensa de la campaña del presidente de que no ha habido una violación de los topes, pero yo creo que también es selectivo como la indignación de algunos sectores, ¿no? Entonces no les indigna, por ejemplo, que algunos congresistas y como el Centro Democrático hayan tenido financiación de transnacionales como Geralti, por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud. No les indigna que haya habido presuntas financiaciones como la de Ñeñe Hernández en la política, pero sí que, por ejemplo, unos sindicatos le hayan dado una plata a un partido político después de que son las elecciones. Entonces yo sí creo que esto es como muy importante tenerlo ahí, porque yo sí tengo una intención de tratar de afectar el gobierno, de que no termine de manera democrática ese gobierno, que ha sido el primer gobierno alternativo en Colombia de 200 años de república, y esos ejemplos pues de guerras judiciales por medio de noticias falsas, pues ya hemos tenido ejemplos en Brasil, bueno, en muchos otros países latinoamericanos, y lo que más me genera pues escozor es que termine formulando cargos un magistrado que no es imparcial, que es una vergüenza para el país, que renunció, imagínense esto, renunció al Congreso para que no lo investigara la Corte. O sea, imagínense esto, que está procesado por sobornos y que ahora pues viene a tratar de dañar la democracia en el país. Ya. Cristina Plazas, ¿cuál es su opinión de este asunto? Mire, Juan Carlos, hay un tema claro, y es que la ley es para todos menos para Petro. Y siempre ha sido así. Él quiere una constitución hecha a su medida. Él entró al juego de la democracia, sabe perfectamente cómo es la constitución, y lo increíble es que no sepan que el Consejo Nacional Electoral está conformado por unos magistrados que representan a todos los partidos políticos. Entonces, me preocupa lo que está diciendo mi compañero de panel, porque es como si ellos no supieran cómo estaba conformado. Si uno entra en democracia y existe una constitución política, pues uno tiene que aceptarla, o si no, pues no entren al juego de la democracia. Entonces sí me parece que hay como un desconocimiento de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Yo no voy a defender al señor Álvaro Prada o no. La pregunta que yo le hago a mi compañero de panel es, ¿fue elegido magistrado legalmente? Entonces, hoy en día que diga que el señor tiene o no tiene investigaciones, pues ahí está el señor, y desafortunadamente para él, pues entró, como dice nuestra Constitución, a ser magistrado. Eso por un lado. Lo otro es que Petro, como siempre, cree que es un mesías intocable. Este es un mal de la izquierda, Juan Carlos. Y desafortunadamente la justicia colombiana muchas veces les ha dado la razón. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la paz política, no existe un solo condenado. Pareciera que para muchos miembros de la izquierda la justicia no penetra. Y vuelvo a lo que dije al principio. Parece como si la ley para todos menos para Petro. Pues bien, Petro cree que por ser Petro, entonces no lo tienen que investigar. Y existen unas irregularidades, unas presuntas irregularidades que sucedieron en la campaña y que tienen que investigar. Y yo la verdad es que no entiendo de ese golpe blando que habla todo el día, y del golpe de Estado que le quiere dar la gran oligarquía de este país, cuando todas las irregularidades o presuntas irregularidades que han salido a la luz pública son
dadas por la gente de él, o es que las grandes oligarquías de las que él habla son su hijo, su embajador en la FAO, o su hermano, o su nuera, o sus aliados de FECODE, que primero dicen una cosa, que entonces existía una escritura pública, pero no, después la cambiaron, que ya no era escritura pública para Petro, sino para la Colombia Humana. Eso todos los días cambian su versión. O la USO, que también pues al principio decían que era solo 600 millones y ahora 1.000 millones de pesos. Los de Daily Cop, si uno ve, mejor dicho, es su misma gente. Es que al señor le está dando el golpe blando del que tanto habla, es su propia gente. ¿Y por qué le pasa esto? Le pasó esto porque se alió con la escoria más terrible de la política colombiana y entonces ahora, ¡oh, sorpresa!, están robando en mi gobierno. Entonces, la verdad es que yo sí no entiendo el discurso, y ese discurso de los del pacto histórico, que es que antes robaban y que el ñeñe y que no sé qué. Ya dejen de hablar del pasado. Ahora estamos en este gobierno y si están en este gobierno, pues entonces no vamos a hacer una competencia de quién roba más, que es un poco lo que están haciendo. Entonces, como el ñeñe lo hizo, entonces en este gobierno no es tan grave. No, todo es igual de grave. Y cada uno de los temas pues se están investigando. Además, que investiguen a un presidente no es la primera vez, es que este señor está diciendo como si fuera la primera vez. El proceso 8.000 existió. El señor Samper, las irregularidades de la entrada de la campaña Samper existieron, sí. Pero perdón, en el gobierno Santos, el señor Prieto estuvo preso, entonces no es un tema solo de este gobierno, y después será además la comisión de acusaciones quien tomará decisiones, que como siempre, usted sabe que esa comisión es de absolución y no pasará absolutamente nada porque seguirán comprando conciencias como se ha demostrado en esta semana que hicieron con muchas de las reformas. Ya. ¿Cristina Carrizosa coincide con Cristina Plazas? Sí, coincido, digamos, en términos generales, sí. Yo veo a Petro muy, muy descontrolado, es decir, está absolutamente desencajado. En este caso concreto del Consejo Nacional Electoral, es como si el Consejo Nacional Electoral se lo hubieran inventado para tirarse a Petro. Como decía Cristina, pues hay antecedentes. La campaña de Santos estuvo súper investigada y estuvo gente en la cárcel por cuenta de eso. Parecería, de lo que yo he podido ver, parecería seria la formulación de cargos. Hay una serie de rubros que no cuadran con las cuentas, pero además, Juan Carlos, yo quisiera recordarles lo que fue esa campaña. Primero que todo, parecería que duró 15 años, pero además lo que veía uno de la campaña era una campaña con una cantidad de plata que ya viene uno a descubrir quién la ponía, y evidentemente el documento del Consejo Nacional Electoral, pues hay aportes que no cuadran. De parte de los sindicatos, de parte de FECODE, los testigos electorales, 930 millones de pesos en testigos electorales, es decir, cuentas que no le cuadran al Consejo Nacional Electoral cuando ya se estaba hablando el tema de los costos de la campaña desde tiempos de campaña. Ya la gente se preguntaba cómo estaba eso organizado. Entonces yo creo que la respuesta de Petro es lo que está haciendo con todos los temas, movilizando a sus bases para victimizarse y para entendiendo que le está explotando todo al mismo tiempo y muy mal manejado, porque al presidente no le funciona el discurso contra todo el mundo. Yo creo que no se está dando cuenta del daño que se está dando a él mismo. Yo creo que al presidente lo perdimos en ese sentido. Si no se calma, pues esto no sé dónde va a parar. Alejandro Villegas. Oiga, pero quiero preguntarle, y comienzo con el diputado, y preguntarles a todos ustedes frente a las investigaciones de la Fiscalía, que están también caminando. Hay unas indagaciones al respecto. ¿Ustedes creen que estamos de pronto reeditando lo que ocurrió con el proceso 8.000, que terminaron pues unas cabezas respondiendo, unas cabezas cercanas al entonces presidente Samper, y eso pudiera llegar a ocurrir en esta oportunidad, diputado Johnny? Bueno, yo no quisiera
seguir un poco sin dar mi impresión como algunos comentarios que hay acá. Y es que yo creo que esos gobiernos que han vivido de la corrupción, que han tenido nexos con el paramilitarismo, pues claro, no les gusta que les recuerden el pasado. Creen que el pasado ya no existe, creen que lavaron su imagen, y yo creo que la realidad no es así. Es que aquí han habido sectores políticos, élites políticas que se han adueñado del Estado, que han cooptado diferentes corporaciones. O así como es posible que tengamos una comisión séptima de Senado de 14 senadores, 9 senadores prácticamente financiados o que tenían que ver con el negocio de la salud y las EPS, pues obviamente van a terminar archivándolo, pero además de eso, pues terminaban casi que generándole a la gente toda una cultura donde los movilizaban tratando de hundir la reforma, cuando la reforma buscaba era que dejaran de seguir sufriendo lo que hoy padecen por culpa de las autorizaciones e intermediarios como las EPS. Y yo creo que esto es un lío a veces que lo que ocurre, y es que si queremos esconder las relaciones que hay con las élites políticas, con los medios de comunicación, de cómo quieren atacar el gobierno, de cómo quieren hacerle creer a la gente lo que pasa con el gobierno, pues entonces nos vamos a olvidar sencillamente del Ñeñe Hernández, de Odebrecht, ¿cierto? Nos vamos a olvidar de todos estos casos del paramilitarismo, de cómo llegaron a cortar el Congreso de la República, porque hoy son otros, porque hoy son nuevos, y entonces quieren hacer pasar como si lo de Prada no fuera nada, y no, pues entonces así es la democracia, así es el CNE, ¿para qué participar en la democracia? No, es que hay cosas que éticamente no se pueden, digamos, aceptar, y es que un magistrado como Prada, que está citado ya a inicio de juicio, que renunció al Congreso como un cobarde para no enfrentar la justicia por soborno, que está procesado por soborno, y que hoy nos quieran decir, no, es que eso es imparcial, o sea, que es de la oposición, del partido de la oposición, y nos quieran hacer pasar como si esto no tuviera nada que ver o no pasa nada porque es la democracia. No, yo creo que aquí ya hay unas mentes corrompidas, unas mentes que quieren de hacer ver que esto es natural. No, esto no es natural, esto es gravísimo. Aquí hay unas élites políticas, unos partidos políticos que han tenido nexos con diferentes sectores criminales de la política y que hoy quieren amenazar y tumbar un gobierno. Eso del golpe no, eso aquí ya hay unas fórmulas, hay libros escritos, ya lo han hecho en otros países. Así que lo que llama el presidente es a movilizar al pueblo, y el pueblo tiene que estar atento, porque el mismo pueblo que eligió por voto popular, pues tiene que defender de esas trampas jurídicas, de esas trampas mediáticas, porque aquí estamos ante un suceso pues de corrupción de la justicia muy grave. Es que aquí han torcido también magistrados, aquí han torcido también jueces, hay cartel de la toga. Bueno, vemos los mismos partidos hoy que tienen allá asiento en el CNE, que tienen sus magistrados, tratando de enjuiciar a un presidente que lo que intenta darle, diputado, es, digamos, un mejor vivir a la gente. Pero, diputado, quiero preguntarle, si esto ocurrió en el gobierno de Samper, usted sabe, Fernando Botero, que era ministro de la Defensa, terminó preso, el tesorero Santiago Medina terminó también preso, hubo unas investigaciones también que terminaron salpicando a otro círculo de la campaña de Ernesto Samper. Pues en ese momento no se habló de golpes blandos. ¿O usted cree que en esa oportunidad también a Samper le querían dar un golpe? No es lo mismo usted hacer ver una financiación del narcotráfico o una campaña, ¿cierto? A cuando aquí la defensa está diciendo que unos trabajadores, no el narcotráfico, no de unas élites políticas, no de unos trabajadores, tienen una plata de unos partidos políticos que hacían parte de... Pero, diputado, hay una plata, están haciendo las averiguaciones de los préstamos de un helicóptero de un señor que está detenido en los Estados Unidos vinculado con el narcotráfico. Miren, aquí ya hay una defensa sobre esos temas, ¿cierto? Hay unas relaciones que no están ahí claras, que la defensa ha venido manifestando, porque pues es un tema que ya la misma defensa y los mismos abogados pues han salido a decir que no hay unas relaciones, que lo quieren vincular, sí, en una narrativa. Pero yo digo, o sea, ustedes vienen aquí a mezclar todos los temas para atacar al gobierno, pero nunca van a tratar de reconocer que no es lo mismo ser financiados en las campañas por Odebrecht, ser financiados en las campañas por el paramilitarismo, ¿cierto? Aquí lo que estamos diciendo es, aquí no hay una violación de los topes, la defensa lo está demostrando. Esa campaña le fue a unos partidos políticos, ¿cierto? Alejandro, ¿puedo hablar? Unos trabajadores, unos simples trabajadores. Sí, claro. ¿Puedo hablar? Doctor sí, adelante.
No, miren, la verdad es que yo este discurso, la verdad es que me tiene atónita porque es que primero no estamos hablando solo de Secoe, como Alejandro lo dijo claramente, acá se está hablando también de plata de narcotráfico, pero acá el señor Armando Benedetti en una grabación habló de los 15.000 millones de pesos que metieron en la campaña que no están en las cuentas. O sea, es que es una acusación de la persona más cercana a él con Laura Sarabia, la otra persona más cercana a él. Por Dios, es que acá hablan y cada vez que se les acusa de algo, lo que ellos hacen es volver atrás y decir las irregularidades que han cometido en todos los gobiernos anteriores. Es que nadie ha dicho que en los gobiernos anteriores no haya habido corrupción. Por Dios, se ha dicho, ha salido en los medios de comunicación, los escándalos los han sacado en todos los medios de comunicación. Es que es como si se estuviera escondiendo. Es que lo que estamos hablando es que en este gobierno, y hay varios ejemplos, hay una corrupción igual o peor a las anteriores, y el problema es que el pacto histórico subió al poder vendiendo una esperanza en el pueblo, diciendo que ellos iban a ser distintos, que ellos no iban a entregar mermelada, que ya lo hicieron, que está comprobado, pues tanto así que ya hay chats en donde se demuestra que le dieron plata, plata, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. Entonces, estamos hablando... Yo la verdad es que no entiendo las explicaciones que están dando. Vuelven al ñeñe, listo, el ñeñe fue terrible, ya, lo tenemos claro, se están haciendo las investigaciones, pero ¿qué pasa con lo que está pasando hoy en día? ¿Qué pasa con la plata irregular que entró en la campaña de Petro? Que como les digo, lo dijo el hijo, lo dijo la nuera, el mismo hijo, confesó delante de todo el pueblo colombiano lo que hicieron. Entonces, pues recibió plata del hombre Malboro, por Dios. Entonces, yo sí creo que la discusión tiene que ser, ¿qué está pasando en este gobierno? ¿Cuáles son los hechos de corrupción que sucedieron en la campaña y si violaron unos topes o no? Y la Constitución establece unos mecanismos legales que dirán y pues investigarán si se cometió eso o no se cometió eso. Pero no puede ser que en todos los gobiernos anteriores que hayan investigado las campañas, hayan, como dijo el mismo Alejandro, algunos se fueron presos y que este señor, como cree que es un mesías y que la ley no es para él, pues entonces ahora dice que no lo pueden investigar. Claro que no. A Petro lo pueden investigar y si sale culpable, pues tendrá que pagar. Si no, pues seguiremos como si nada. Sí. Poli Martínez, ¿cuál es su lectura? Usted que además estuvo muy cerca en la cobertura, por ejemplo, del proceso 8000. No, pues a mí me parece que esta discusión, como está diciendo Cristina, del retrovisor, pues es caer en esa misma retórica que es lo que se busca. Pienso que lo importante es realmente que el gobierno revise y en aquellos lugares donde tiene una responsabilidad o una posible responsabilidad y hay una investigación, efectivamente apoye ese proceso de limpieza y de transparencia, si podemos usar esa palabra que es súper manoseada y sucia ya hoy en día, para mostrar. Creo que el triunfo de la democracia del pueblo que tanto pide el gobierno del cambio es precisamente que la llegada al poder presidencial, porque hay que volver a notar, la izquierda ha liderado alcaldías, gobernaciones, o sea, no el discurso de que esta es la primera vez pues que en 200 años el país tiene gobierno de izquierda, sí es la primera vez que tiene un presidente afortunadamente elegido democráticamente con el apoyo de la mitad del país. Bravo, de eso se trataba, pero eso no quiere decir que cuando vienen unos procesos donde hay un cuestionamiento, el gobierno no pueda abrir la puerta, sino simplemente dar alaridos, que es lo que aparentemente es lo que sucede si nos remitimos a lo que dice y cómo responde el presidente. Entonces, si están hablando de la democracia del pueblo y del derecho del pueblo a que se respete la democracia, el principio de la democracia es que sea un juego limpio. Y si hay juego sucio, es la misma participación del gobierno o de algunas personas del gobierno, porque siempre eso pasa como con los militares, algunas manzanas podridas del gobierno, pues deberían salir y el gobierno debería actuar si realmente valorara el famoso voto del pueblo colombiano. Entonces, creo que el discurso está agotado, la niñez política del gobierno de Duque fue pésima,
todos los escándalos que ha habido alrededor del gobierno de Álvaro Uribe, de San Pedro, o sea, todos, de Pastrana, Santos, métalos a todos de una vez ahí, porque lo que no ha hecho este gobierno, que es el problema, es precisamente hacer un cambio en los comportamientos y en la forma como se aproxima al poder. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no sabe de otra forma, porque ha estado acostumbrado a esa negociación. Da realmente tristeza ver que el senador Petro, entonces de la denuncia del paramilitarismo, hoy esté en donde está y precisamente afrontando cargos o por lo menos cuestionamientos a estas alturas por una campaña que al parecer, por muchos indicios y por muchas puntas y fuentes, fue auspiciada o fue apoyada con exceso de dinero o con dineros no muy claros. Entonces, una mirada hacia adentro y una remesón interno dentro del gobierno, pues sería importante, porque ahí sí estaría el cambio, pero pues creo que no está la capacidad, y eso hace parte de la incapacidad, digamos, administrativa o de gestión propia del gobierno y de sus emociones. Cristina Carrizosa, última intervención. Sí, una cosita chiquita, que es lo que sí es inédito y lo que sí es el verdadero cambio es, nunca había pasado que un presidente investigado saliera como un loco a la plaza pública todos los días a decir que lo quieren tumbar. Eso sí es inédito. Ese es un cambio grande. Y lo que pasa es que todo lo que está pasando y todo lo que se está destapando son razones valederas para el presidente para poder argumentar que lo quieren tumbar. Eso no es democrático. Definitivamente estamos encontrándonos con un presidente que viola los principios de la democracia completamente y el país pues a la deriva, porque está concentrado en defenderse, concentrado en empujar a la gente a que lo defienda del golpe blando, y mientras tanto, pues el país como lo vemos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez, Cristina Plazas, Cristina Carrizosa y Johnny Acosta. Ha habido tensión en las últimas horas entre el gobierno nacional y el gobierno distrital encabezado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alejandro Villegas, ¿qué es lo que ha pasado? Pues en las últimas horas dos temas que han coincidido también y que muchos están interpretando como una interferencia del gobierno nacional en los asuntos del distrito. El primero de ellos tiene que ver con la intervención de la Superintendencia de Salud a la subred Centro Oriente, que es la red de hospitales públicos que tiene a su cargo el distrito. Eso porque supuestamente no se están cumpliendo con algunos de los indicadores en atención, pero también financieros que ha establecido el superintendente Luis Carlos Leal. Lo otro tiene que ver con una medida que anunció la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, tendiente a proteger los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque, y ha ordenado también la suspensión de unos proyectos de infraestructura de la empresa Acueducto y Alcantarillado. Pues el alcalde Galán se ha referido en los siguientes términos a estas decisiones del gobierno nacional. Aparte del tema salud, existen otras decisiones recientes del gobierno nacional relacionadas con Bogotá que nos preocupan, pues incluso pueden llegar a poner en riesgo la autonomía territorial de Bogotá. El anuncio hecho por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, de suspender 3 proyectos de infraestructura de la empresa de Acueducto de Bogotá representa una clara extralimitación de las competencias del gobierno nacional. Iragorri, y lo que se ha conocido es que la Secretaría Jurídica va a presentar una demanda de nulidad contra esta decisión, particularmente la del Ministerio del Medio Ambiente, y la decisión de la Superintendencia pues evidentemente no ha caído nada bien, especialmente por parte del secretario de Salud que ha rechazado los términos de esa decisión administrativa. Iragorri. ¿Está actuando, y esta es la pregunta, está actuando correctamente, adecuadamente el gobierno nacional en este episodio, o se le está yendo la mano como sugiere el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán? Cristina Carrizosa. Claro que está extralimitándose. Me parece que parece un plan del gobierno para enfilar la artillería en contra de todo lo que pueda desviar la atención de lo que está pasando en el gobierno nacional. En el caso de la Superintendencia de Salud,
pues esto es, yo lo que veo, Juan Carlos, es como una descortesía y una grosería de este superintendente que tiene maneras muy desobligantes, además es una persona muy beligerante, y de lo que narra el alcalde, que pelear con Galán es difícil, digamos, no es fácil darle la pelea al alcalde Galán, porque no es una persona beligerante. Y él cuenta que estuvo conversando con él hace unos días, lleva posesionado desde el enero, encontró el lío, evidentemente hay un lío, el alcalde no lo niega, se reúne con él, le dice, mire, le metimos estos recursos a este tema y ayúdeme porque vamos a sacar esto adelante, y el señor sale, interviene. Entonces, es una mala fe, yo veo que hay una falta, es un estilo de gobierno pues muy beligerante. En el tema de ambiente es aún más grave, porque habla la ministra de la famosa convención Ramsar, como si se tratara de un tratado internacional de jerarquía por encima de las normas distritales, y le dice a la alcaldía que debe suspender las obras y presentar un estudio de manejo ambiental para unos proyectos que aparentemente no requerían licencia ambiental. El estudio de manejo ambiental supone que haya licencia ambiental, eso lo establece un decreto, yo hice la tarea y revisé, hay un decreto, el 2042 del 2014, que establece qué proyectos requieren de licencia ambiental, y cuando hay estudio, cuando se necesita estudio de manejo ambiental es porque se supone que la licencia ambiental se requiere. Entonces, parecería como sacada de la manga la autoridad de la ministra, que es bastante autoritaria también, y por eso el alcalde se adelanta a decir que va a responder con acciones judiciales, porque claro que tiene clarísimo que hay una extralimitación de la ministra en ese sentido, además porque voy más allá, el estilo y la grosería de la ministra y de los funcionarios del gobierno nacional en contra del mundo. Digamos, ella había podido perfectamente llamar a Adriana Soto, que es la secretaria del distrito, a decirle, mire, encuentro un problema por estas obras, que hay partículas de cemento en los humedales que están catalogados como humedales estratégicos a nivel mundial. Párele bolas. Sí. Y en este caso era la secretaria la que tenía digamos, la facultad y la competencia para actuar. Entonces, claro que hay una sobreactuación ahí. Johnny Acosta, ¿cuál es su opinión? Yo creo que varias cosas. Yo creo que nosotros no podemos ver como ese enemigo al Estado colombiano. Yo creo que hay una normatividad que intenta proteger al medio ambiente, que intenta proteger la salud de la ciudadanía, y que ya está ahí. No se inventó Petro, ¿cierto? No es de este gobierno, se ha hecho muchas veces en distintos momentos donde es necesario una intervención de la normatividad para proteger esos derechos fundamentales, tanto el medio ambiente como la salud de los colombianos. Entonces yo creo que la ministra que diga que hay que ponerle la lupa a esos vertimientos, que hay que ponerle la lupa a ese humedal y que va a ser una comisión, pues no es nada de extralimitación. Antes deberíamos nosotros estar agradecidos que a un gobierno le interesa el medio ambiente. Ahora, yo creo que ese cuento pues de que la extralimitación de la Superintendencia de Salud a las EPS o ahora a la ES con el tema de Bogotá, y que eso es una extralimitación, pues yo no lo creo así. Es que nosotros tenemos que saber que cuando la super interviene debería ser bien recibida esa intervención, porque es una garantía para la estabilidad de la población. Es que cuando interviene hay varios elementos jurídicos, hay varios elementos para la protección de la salud de las personas. Y es que, recuerden, los informes que ha hecho la Supersalud, es que hace un mes se identificaron más de 30 hallazgos, veces en el componente de salud, 13 de carácter jurídico, 4 financieros. La S no había superado auditorías que ya la habían hecho en el 2023, ¿cierto?, sobre barreras de acceso a los usuarios, sobre fragmentación de sus servicios. Yo creo que eso es importante que la gente sepa, que hay insuficiencia en el personal asistencial,
que no había abastecimiento de medicamentos, y son afectaciones que afectan a las poblaciones de las localidades como Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe. O sea, es una población muy grande de la capital del país. Pero es que cuando aquí decimos, ¿cómo así que se está extralimitando el gobierno? ¿Por qué lo interviene? O sea, falta de medicamentos, no tenían medicamentos para la demanda de los servicios, hasta de urgencias. Y algo muy importante que ustedes deben saber, es que habían pacientes, escuchen esto, se evidenciaron pacientes que se encontraban pendientes por realizar procedimientos quirúrgicos desde la vigencia del 2021. En total, en la auditoría se encontraron 1.668 pacientes en espera de programación de cirugías ambulatorias. Y es que si estos argumentos van a decir que no era necesaria una intervención por parte de la super, es como el tema de las EPS, se les encuentran en los techos a las EPS dinero, no le pagan a pesar de que el Estado, que ya se sacó la plata de todos nosotros los ciudadanos y ciudadanas, las EPS no le pagaban a las clínicas privadas, a los hospitales públicos, y cuando después la intervenía la super, el año pasado nomás encontraban en el techo dinero. Pues bueno, yo creo que ahí algo pasa, y yo creo que es importante que la superintendencia, dame un momento para terminar, pues termine interviniendo para mirar cuál es lo que pasa. Pero además esta EPS, para volver al tema, presentó un déficit presupuestal de más de 66.000 millones de pesos. Yo creo que es importante eso, es que si una EPS no cumple y en subsanar los hallazgos que habían en auditorías como el 2022 y tiene todo esto que acabo de decir, pues es muy complejo que pueda mantenerse, así como las EPS no cumplían con los requerimientos para ser EPS, y lo que hacíamos cada vez, por ejemplo, en el gobierno de Duque, ley de punto final, Alejandro Gaviria, dándole más de 6 billones de pesos a las EPS para que pudieran pagar deudas que el mismo Estado y que los mismos ciudadanos habíamos pagado por el dinero, pero que ellos no le pagaban. Pero bueno, esa es como la tragedia que hemos tenido en la salud en Colombia, que se han apoderado de unos recursos de la salud, que quieren volver la salud un negocio y que no terminan de verdad velando por el bienestar de la gente. Sí. Poli Martínez, ¿cuál es su opinión? Pues pienso que si uno lo ve con un poquito más de distancia, aceptando, empecemos que hay un interés sano por una convención Ramsar que sí ha sido pues firmada por el Estado colombiano, aceptada a través de la UNESCO y demás, y que se quiere hacer unas mejoras en salud, y hay una gran preocupación de la superintendencia. El punto, lo que se ve un poco en lo que decía Cristina Carrizosa, es el modo como se utilizan ciertas normas o procesos o revisiones de actuaciones, en este caso de la administración distrital, que en algunas cosas puede tocar con entidades del orden estatal, cómo se utilizan para generar presión política. Creo que ahí está un poco la fórmula de cómo actúa este gobierno. Otros gobiernos habrán actuado de otra manera, pero en este caso es claro, o va generando por lo menos conformando una tendencia. No, creo que se nos cayó la comunicación con Poli Martínez. Cristina Plazas, a propósito de este asunto, ¿el gobierno nacional está actuando bien en Bogotá o se está excediendo? Juan Carlos, claro que se está excediendo el gobierno nacional y está violando la autonomía administrativa. Pero ¿sabe qué? Lo más grave de todo es que, como siempre, y lo que siempre pasa en este gobierno, es que es una improvisación total. Como lo dijo Cristina, el gobierno distrital se ha sentado con el superintendente, ellos llevan solamente 4 meses, usted ha visto que el recuento que nos hizo Johnny es de tiempo atrás, desde el año 2021, ellos están conscientes, se sentaron con el superintendente, hicieron todo un plan de mejora, pero lo más importante fueron los 260.000 millones de pesos que van a invertir. Entonces, para no hacer un recuento que ya lo hizo Cristina, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿quién va a poner esos 260.000 millones? Porque ya no va a ser el distrito, porque quien tiene hoy en día, pues, toda la responsabilidad, pues, es la superintendencia. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿esos 260.000 millones los va a poner la superintendencia? ¿De dónde van a sacar esa plata? Y si no tienen la plata, es el colmo que no se hayan sentado con el secretario de Salud, que había mostrado toda la disposición para que se trabajara de la mano. Es que no estaban diciendo, yo voy a trabajar solo, no. Se habían sentado, habían acordado que se iba a realizar ese plan de mejoramiento, y de un momento a otro salieron y dijeron, y pues intervinieron sin haber dicho, sin explicación alguna, sino simplemente le dijeron, ustedes no tienen la capacidad, punto, y se van. Entonces, a mí lo que me preocupa es que el gobierno Petro
se cree, vuelvo insisto, con el Mesías y que ellos pueden todo y que todo lo pueden, pero si no se trabaja articuladamente y conjuntamente no vamos a sacar adelante nada. Y sí se necesitaba urgentemente que la Secretaría de Salud pues fuera como que trabajara de la mano con la superintendencia y sobre todo que habían recursos para este tema. Entonces, si no se van a disponer de esos recursos, mi pregunta es, ¿cuál es el plan de mejoramiento que va a hacer la superintendencia? ¿O es que nuevamente, por un tema de ideología, por un tema de egos y obviamente por un tema de una campaña que se avecina no solamente a la presidencia, sino también ellos como siempre están pensando en campaña y no en ejecución y no en solucionar los problemas, también están pensando en la alcaldía y ahí pues ya sabemos que la señora Susana Mohamed se quiere lanzar? Entonces, por estar pensando en todo eso, ellos no pueden entender que es mucho más fácil trabajar en equipo, gobierno nacional, gobierno distrital y sacar adelante la subred, que es que si no lo hacen, quienes van a estar más afectados son los colombianos, pues la salud de los colombianos. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer, más allá de si se ve si peleamos por la autonomía o no la autonomía. Yo creo que eso pasa a un segundo plano y lo más importante es si la superintendencia sí tiene los recursos para sacar adelante la subred. Esa es la pregunta que nos hacemos los bogotanos y todas esas personas que tanto dijo Johnny en su discurso. Y lo otro, pues frente al tema de medio ambiente, ahí también le tengo que contestar a Johnny, que decía que nosotros no entendemos por qué siempre nos vamos en contra de un gobierno que piensa solo en el medio ambiente. Y a mí sí me parece que un gobierno que piensa en el medio ambiente, pues muy raro que en el primer trimestre del año la deforestación haya aumentado un 40%. Entonces, hablan mucho discurso y a la hora de la verdad no hacen nada y no cumplen con lo que están prometiendo. Entonces, no más discurso vacío y que ejecuten. Es que la ejecución de este gobierno es pésimo. Es que no lo decimos la oposición, no lo dicen, no, son sus mismas cifras. Entonces, yo sí creo que deben de dejar de pelear con el universo, porque es que Petro pelea hasta con su sombra, y empiecen a trabajar por los colombianos. Eso es lo que estamos pidiendo todos. Pero ese señor, como se cree el Mesías y quiere ser presidente, como lo dijo hoy claramente, que se irá en el momento que el pueblo lo decida. Ya está hablando de reelección con esa intervención que hizo hoy. Entonces, cada decisión que toma es por esa razón y no por el bienestar del pueblo. Último minuto del programa. Poli Martínez, que se cortó la comunicación para que redondee su idea. 60 segundos. Bueno, la idea es esta. El gobierno no quiere soltar la alcaldía, creo que utiliza distintos caminos para tratar de ejercer un control o por lo menos tener un peso político que pues daña la relación que debería ser un poco más armónica. La pregunta que queda también detrás de todas estas intervenciones es ¿qué impacto tiene para el desarrollo de los planes de la ciudad? Como por ejemplo, ¿cómo puede impactar la licitación de la segunda línea del metro, por ejemplo? ¿Cómo puede impactar los programas de salud que está avanzando, el plan de desarrollo, como ya lo dijo Cristina, retomo ahí? Entonces, las distintas acciones que todas pueden alegarse que son legales y que están dentro de las competencias, finalmente lo que generan es un ruido permanente y una intervención. Pienso que el alcalde Galán tiene razón en elevar la bandera y pedir pues que no haya tanta intervención o por lo menos cuestionar cuál es el propósito del gobierno con él, y que lo mismo sucedió con Claudia, ¿no? Hay una permanente como cuentas de cobro que hacen que Bogotá, que normalmente había podido tener más o menos un desarrollo continuo y que esperamos que así sea con el paso de Claudia López a Galán, se mantenga. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Poli Martínez, por haber estado aquí. Cristina Plazas, Cristina Carrizosa y Johnny Acosta. Ustedes no se vayan, ya viene el partido de Copa Libertadores y los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 25 minutos. Voces RCN.